y puerperio, porque eso va a depender también que este recién nacido tenga las medidas adecuadas para prevenir la anemia, ¿no? Y justamente en los controles de crecimiento y desarrollo también se va a hacer el despistaje de anemia de estos niños. La medida número 2 es la consejería adecuada sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la anemia, la importancia de una alimentación variada rica en hierro y la relevancia de la prevención o tratamiento. Entonces, en esta medida de consejería es importante remarcar la importancia de la alimentación y la relevancia de la prevención y el tratamiento. Y la medida general número 3 tiene que ver con el énfasis sobre los efectos negativos en el desarrollo cognitivo, motor y crecimiento. De tal manera que se va a sensibilizar a la madre principalmente y a los familiares o a los tutores del niño. En esta tabla podemos resumir las medidas más importantes de la prevención de la anemia. En la gestación, educación alimentaria que promueva la importancia de una alimentación variada, incorporando diariamente alimentos de origen animal, como comúnmente se llama la sangrecita, hígado, vaso, otras vísceras de color oscuro, carnes rojas, pescado, que son fuentes de hierro en. También, durante la gestación, además de la educación alimentaria, es importante la suplementación de la gestante y puérpera con hierro y ácido fólico, a partir de la semana 14 de gestación hasta 30 días postparto. Entonces, tenemos en esta etapa de la vida, ¿no?, del niño, que es en la gestación, la madre debe alimentarse adecuadamente con alimentos ricos en hierro y también suplementarle con hierro y ácido fólico. En el parto, justo acá les la fotografía que se mostró en la primera diapositiva, donde se ve a un recién nacido al que se ha hecho el pinzamiento del cordón umbilical y luego se hace el corte, ¿no? Entonces, pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical. A los 2-3 minutos después del nacimiento, en el recién nacido a término, sin complicaciones. Es muy importante este aspecto porque si no se realiza un corte tardío, si el corte es muy temprano, se puede perder más o menos un 30% de la volemia del recién nacido. Y por consiguiente, entonces, va a haber una menor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de hemoglobina por consiguiente, y también menor cantidad de reservas de hierro. Muy importante es este aspecto del pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical. Luego, el inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora de nacimiento. Entonces, el hierro de la leche materna, si bien es cierto, comparado con la cantidad de hierro que se puede encontrar en otros alimentos, por decir los alimentos de origen animal, pero estos alimentos de origen animal, claro, eso va a ser ya para los niños mayores de 6 meses, ¿no? Estos alimentos se absorben más o menos el hierro de 10 a 30%. En cambio, la absorción del hierro de la lactancia materna, de la leche materna, es muchísimo mayor. Entonces, cuán importante es que, en primer lugar, la madre
tenga niveles adecuados de hierro, de tal manera que en su leche materna también va a haber los niveles adecuados para que así, al realizar una lactancia materna adecuada, también se está garantizando la cantidad de hierro para este recién nacido. Entonces, ya sabemos que se recomienda que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y se prolonga hasta los 2 años de edad. Ahora, durante la primera infancia, niñez y adolescencia, la alimentación complementaria desde los 6 meses de edad durante la niñez y adolescencia, que incluya diariamente alimentos de origen animal, como ya se ha mencionado, que son fuentes de hierro hemínico, que tienen una mejor absorción. Por supuesto que no hay que dejar tampoco de considerar las fuentes de origen vegetal, sobre todo las menestras, ¿no? Y también verduras de hoja verde, que tienen una menor absorción, pero también son importantes porque no olvidemos que la alimentación es algo completo. No solamente hay que pensar en el hierro, hay que pensar también en otros nutrientes, en otros oligoelementos y en otras vitaminas y minerales. Bien, y luego en la infancia se realiza también la suplementación preventiva con hierro a niños prematuros a partir de los 30 días de nacido y a niños nacidos a término desde el 4º mes hasta los 35 meses. En localidades con prevalencia de anemia infantil mayor al 20%, se suplementará a las adolescentes mujeres escolares en dosis semanal para prevenir la anemia por un periodo de 3 meses por año. Entonces, esta tabla número 1 prácticamente es el resumen de las medidas de prevención de la anemia. Otras medidas importantes, el control de parasitosis intestinal, porque si hay parasitosis, entonces puede también condicionar las pérdidas sanguíneas y por lo tanto disminución de hierro y por lo tanto tendremos anemias ferropénicas. Promoción del calendario de vacunación, porque si no se vacuna adecuadamente, entonces los niños se van a enfermar y si se enferman van a tener una alimentación inadecuada. Promoción de consumo de alimentos fortificados con hierro. Es otra medida que se está realizando en nuestro país. Y la promoción de consumo de agua segura, lavado de manos e higiene de alimentos. Porque si el niño no consume agua segura, se va a producir diarreas y las diarreas se van a condicionar también que el niño no se alimente adecuadamente y por lo tanto es una medida importante también para la prevención de la anemia. En esta tabla tenemos los valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, vamos a considerar como, por ejemplo, a la mitad de la tabla más o menos tenemos cuadraditos donde dice severa, moderada, leve. Entonces, al lado izquierdo dice niño de 6 meses a 5 años cumplidos. Entonces, una anemia severa si es menor a 7 gramos por decilitro. La anemia será moderada si va de 7 a 9.9 gramos por decilitro de hemoglobina. La anemia será leve si va de 10 a 10.9 gramos por decilitro de hemoglobina. Y no tiene anemia este niño de 6 meses a 5 años si su hemoglobina es igual o mayor a 11 gramos. Entonces aquí esta tablita va a ayudar, ¿no?, a hacer el diagnóstico de anemia. Entonces, en cuanto al manejo preventivo de anemia en niños, se realizará en base a los productos farmacéuticos,
también, ¿no? Hemos hablado entonces primero de medidas no farmacéuticas. Y acá se considera también productos farmacéuticos contemplados en el petitorio único de medicamentos vigente, de acuerdo a esquema establecido. Se tendrá en cuenta el contenido de hierro elemental según cada producto farmacéutico, como se señala a continuación en la tabla número 5. El diagnóstico de anemia se basa en los valores de la tabla número 3 que hemos visto según edad, sexo y condición fisiológica. En esta tabla número 5 tenemos un resumen de los productos farmacéuticos que se tiene en nuestro país, ¿no? Según el Petitorio Nacional Único de Medicamentos. En gotas, sulfato ferroso, complejo polimaltosado férrico. El sulfato ferroso viene de una concentración de 25 miligramos por mililitro, tomando en cuenta que cada mililitro tiene 20 gotas. Entonces, si dividimos 25 entre 20, nos da 1.25 miligramos de hierro elemental, como se está mostrando acá en la tabla, el contenido de hierro elemental. De igual manera, el complejo polimaltosado férrico viene en concentración de 50 miligramos por mililitro. Si dividimos 50 entre 20 gotas, entonces nos sale que en cada gota hay 2.5 miligramos. En el sulfato ferroso viene 75 miligramos de sulfato ferroso por 5 mililitros. Pero resulta que solamente se absorbe el 20%. De tal manera que vamos a poner, como viene el sulfato ferroso 75 miligramos por 5 mililitros, entonces si dividimos 75 entre 5, sale 15 miligramos. Pero como hemos dicho, que solamente se absorbe el 20% del sulfato ferroso, entonces la quinta parte de lo que realmente nos da de hierro elemental. Entonces la quinta parte de 15 es 3. Por eso acá en la tabla dice, sulfato ferroso, 1 mililitro contiene 3 miligramos de hierro elemental. En cuanto al jarabe, también del complejo polimaltosado, viene 50 miligramos por 5 mililitros. Pero acá sí se considera que se absorbe todo, por eso 50 entre 5 sale 10 miligramos. Cada mililitro tiene 10 miligramos de hierro elemental. En tabletas, sulfato ferroso, 60 miligramos de hierro elemental, polimaltosado, 100 miligramos. Y también se cuenta con el polvo de micronutrientes. Estos micronutrientes contienen hierro, 12.5 miligramos de hierro elemental, todo el sobrecito del polvo del micronutriente. También, además del hierro, tenemos otro mineral que es el zinc, 5 miligramos, y 3 vitaminas. El ácido fólico, que tiene 160 microgramos, la vitamina A, 300 miligramos, y la vitamina C, 30 miligramos. Entonces, estos micronutrientes también se usan en como una medida farmacéutica o un producto farmacéutico que se usa para poder prevenir, se da como tratamiento preventivo en niños que no tienen anemia, ¿no? Muy bien. Entonces, acerca de la entrega de los suplementos de hierro, en el caso de los niños, la entrega del suplemento de hierro y la receta correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o preventiva, será realizada por personal médico o de salud capacitado que realiza la atención integral del niño. En los establecimientos 1-4
es decir, son establecimientos del primer nivel. Por ejemplo, en el centro de salud donde yo trabajo, se trabaja de la mano con el consultorio de Niño Sano. Entonces, en el consultorio de Niño Sano está a cargo de la licenciada de enfermería. Ellas realizan una labor de tamizaje, que vamos a ver ahorita, y también entregan los suplementos de hierro, los micronutrientes, o en caso de niños que no tienen anemia, también se pueden administrar los productos farmacéuticos que hemos visto en la tabla anterior. Y el tratamiento ya lo realiza el médico general o el médico pediatra realiza el tratamiento. Sobre el consumo de suplementos de hierro preventivo o tratamiento. El suplemento de hierro se da en una sola toma diariamente. En caso de que se presenten efectos adversos, se recomienda fraccionar la dosis hasta en 2 tomas, según criterio del médico o personal de salud tratante. Para la administración de suplementos de hierro, se recomienda el consumo alejado de las comidas, preferencia 1 o 2 horas después de las comidas para una mejor absorción del hierro. Si hay estreñimiento, indicar que el estreñimiento pasará a medida que el paciente vaya consumiendo más alimentos como frutas, verduras y tomando más agua, ¿no? Alimentos con mayor fibra que puede ayudar a que no se produzca el estreñimiento. Entonces, también debemos considerar en el manejo preventivo de la anemia que el tamizaje se realiza a los 6 meses de edad y luego cada 6 meses hasta cumplir 2 años. Entonces, se le toma la prueba de hemoglobina, se hace el dosaje de la hemoglobina y a partir de los 2 años, cada año. El diagnóstico es en base a los valores de la tabla 3 que hemos visto. El multivitamínico en solución, la composición por toma es similar a los micronutrientes en polvo. Se puede administrar desde los 4 meses hasta los 23 meses. Este multivitamínico en solución aún no lo tenemos acá en nuestro establecimiento de salud de Zamácola, por ejemplo. Seguramente que en Arequipa todavía no está, porque esto ha sido una modificación reciente y posiblemente en Lima ya lo tendrán, pero acá en Arequipa, que yo sepa, aún no está. Aquí también tenemos un resumen de la suplementación preventiva con hierro o micronutrientes o multivitamínico en solución para niños menores de 36 meses. Entonces acá tenemos 2 casos. Primero, niños con bajo peso al nacer y o prematuros. Niños con bajo peso al nacer se refiere más que todo a los niños menores de 2,5 kilos y o prematuros, ¿no? Por debajo de 37 semanas. Entonces, desde los 30 días hasta los 6 meses, se da una dosis de hierro elemental de 2 miligramos por kilo y por día. Se puede usar o bien el sulfato ferroso o bien el complejo polimaltosado. Entonces, el consumo diario hasta los 6 meses cumplidos. En estos niños de bajo peso al nacer, desde los 6 meses hasta los 23 meses, se puede usar cualquiera de las 3 alternativas que se ve acá. O se usa sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico durante 6 meses, o se usa micronutrientes en sobre, 1 gramo viene en el sobre, o se usa el multivitamínico en solución. Entonces, si se usa el sulfato ferroso o complejo polimaltosado, se da de 10 a 12,5 miligramos de hierro elemental a todo niño de 6 meses hasta 23 meses. Esa es la dosis que se da como prevención. Entonces, si fuese el polimaltosado, como hemos visto, que por cada gota tiene 2,5 miligramos,
12.5, entonces serían 5 gotas durante 6 meses. O se le puede dar en sobre el micronutriente. Como hemos visto que ese micronutriente contiene hierro 12.5 miligramos, contiene también zinc, contiene ácido fólico, vitamina A, vitamina C. Entonces, de consumo diario hasta que complete el consumo de 180 sobres, o sea, 6 meses. O el multivitamínico en solución también por 6 meses. En los niños nacidos a término con peso adecuado. Entonces acá, desde los 4 hasta los 6 meses de edad, se da la dosis 2 miligramos por kilo por día, o se puede dar el multivitamínico en solución, hasta los 6 meses. Desde los 6 meses hasta los 23 meses, se puede usar 3 opciones. O se da de 10 a 12.5 miligramos de hierro, o se le puede dar un sobre del del micronutriente, o una toma del multivitamínico. De igual manera también por 6 meses. Los niños de 24 a 35 meses, ahí se usa, o se usa el sobre del micronutriente, o se usa también 30 miligramos de hierro elemental. Ya no se usa 12.5, sino se usa 30 miligramos. Entonces, en jarabe, sulfato o jarabe complejo polimaltosado. Como hemos visto, el jarabe, cada mililitro trae 10 miligramos, entonces sería 3 mililitros, por ejemplo, de hierro polimaltosado. En cambio, en el sulfato ferroso ya es mucho más, porque como hemos dicho, solamente trae 3 miligramos por cada mililitro. Entonces ya hay que darle 10 centímetros cúbicos, ¿no? Es mayor la cantidad. Durante 6 meses. Aquí, en los niños de 36 a 59 meses, a término, entonces también aquí tenemos 3 opciones. O le damos el sobre de micronutriente, o le damos sulfato ferroso, 2.8 mililitros, de 3 meses sí y 3 meses no, de forma que la administración se reinicia cada 6 meses, interdiario, o sea, 3 veces por semana. O se usa el complejo polimaltosado, 2.5 mililitros, pero se da solamente una vez por semana. ¿Por qué una sola vez por semana? Porque, y en cambio el sulfato ferroso se da 3 veces por semana, porque más o menos la concentración es 3 veces mayor en el hierro polimaltosado. Vamos a complementar algunos conceptos que se han extraído de esta monografía de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Antenor Orrego, que se hizo en el año 2019, dirigida por el doctor Enrique Martín Alba y el doctor Roger Veneros Terrones. Y, por supuesto, varios colaboradores, alumnos. Hemos visto en la primera parte las medidas preventivas de la anemia, pero fundamentalmente de la anemia ferropénica, que es la más común, y en los niños sobre todo. Pero habrá casos en que se está tratando estas anemias ferropénicas, aparentemente. Resulta que no mejoran. Entonces hay que pensar que no será pues una anemia ferropénica. Puede deberse a otro tipo de anemias. Y ese tipo de anemias se tienen que investigar según la norma técnica. Cuando en el establecimiento de un 1.4 no se logra mejorar la anemia de ese paciente,
Entonces tiene que ser referido a un establecimiento de mayor resolución, en este caso un hospital, ¿no? Entonces ahí se harán los estudios suficientes, adecuados, como para poder ver, ¿no? Puede verse una anemia megaloblástica, puede ser una anemia hemorrágica, puede ser por enfermedades crónicas, que, bueno, más que todo se dan en personas mayores, pero también puede ser en niños. O puede ser una anemia plástica, ¿no? O una anemia de pranocítica, ¿no? Donde también se le llama la anemia falciforme, debido a una alteración en la hemoglobina, ¿no? Una hemoglobina S. Talasemia, que también es una alteración congénita o genética, o una anemia hemolítica. Entonces ya el tratamiento de la anemia tiene que hacerse en un establecimiento de mayor resolución. Algunos aspectos más en cuanto a la anemia ferropénica. El hierro es un micronutriente que está unido a proteínas, ¿no? Interviene en el transporte de oxígeno, en la respiración celular, en la síntesis de ácido desoxirribonucleico, ADN, en la proliferación celular. Entonces, si nos damos cuenta, si hay una anemia ferropénica, entonces estas funciones van a estar venidas a menos y por lo tanto eh, las repercusiones en el niño. La anemia ferropénica tiene, en cuanto a la hepatiopatogenia, algunas causas, ¿no? La primera, pérdida excesiva de sangre, que puede ser una pérdida crónica de pequeñas cantidades. Eso sobre todo en personas adultas. También el sangrado ginecológico, metrorragias, hipermenorreas, etc., ¿no? Hemorragia digestiva, esofagitis por reflujo, úlcera péptica, neoplasias, parásitos intestinales, uso de antiinflamatorios. Disminución del aporte en la dieta. Es la que tiene que ver más que todo con los niños. Disminución de la absorción por diversas patologías del aparato digestivo. En algunos casos en niños, pero sobre todo para los mayores, en adultos. En cuanto a la prevención, es muy importante el rol de la madre en la alimentación y la prevención en la deficiencia de hierro. En este sentido, hay que hacer modificaciones en la dieta, que ya más o menos las hemos visto cuando hemos hablado del hierro en, hierro no en, fortificación de los alimentos y suplementación con hierro nutricional, como hemos visto en los productos farmacéuticos. El consumo de alimentos ricos en sustancias que favorecen la asimilación de hierro no en alimentos de origen vegetal. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ricos en sustancias que favorecen la asimilación de hierro? Todos aquellos alimentos que contienen vitamina C, ácido ascórbico. Entonces, es muy importante hacer esta combinación adecuada de alimentos con vitamina C y con estos alimentos de hierro no M, que están en las menestras sobre todo, ¿no? Y en verduras de tallo verde. Entonces, si se consume con alimentos que contengan vitamina C, entonces su asimilación, su absorción va a ser favorecida. Hay que disminuir los inhibidores de la absorción. Y los inhibidores de la absorción son, por ejemplo, la teína, la cafeína, la teobromina, que se encuentran en el té, café y chocolate. Y elevación del consumo del hierro E, fuentes de origen animal. Entonces, estas medidas son importantes en la prevención y en las modificaciones que se deben hacer en la dieta para mejorar la absorción del hierro.
El ácido ascórbico aporta el refuerzo más importante para la absorción del hierro de fuentes vegetales. Las reservas de hierro en vegetarianos suelen ser inferiores, pero las tasas de anemia son similares a las de los no vegetarianos. Acá tenemos que aclarar que hay anemias, por ejemplo, la anemia por deficiencia de vitamina B12, que puede darse en aquellos vegetarianos estrictos, en los veganos, que si no suplementan la vitamina B12, entonces pueden tener este tipo de anemias por deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que es una anemia megaloblástica. El exceso de hierro proveniente de la dieta no representa riesgo porque el intestino regula la absorción. En cambio, el exceso de hierro medicinal sí puede provocar complicaciones renales, gástricas o hepáticas. La absorción del hierro es 2 veces mejor cuando se administra entre las comidas. Lo mismo sucede cuando se toma con agua o jugo en lugar de tomarlo con té, café o leche, porque el calcio también de la leche va a interferir en la absorción del hierro. Los efectos secundarios de la administración de hierro más frecuentes son los gastrointestinales. Al cabo de un mes, la respuesta del tratamiento debe ser evidente. La absorción de hierro interactúa con la del zinc, del cobre, cobalto, calcio y otros. Una ingestión excesiva de hierro como suplemento farmacéutico puede ocasionar déficit de zinc y ser antagonista del cobre. Acá vemos en esta foto algunas fuentes alimentarias de hierro y vemos que están acá mezcladas tantos los de origen animal como también los de origen vegetal, ¿no? Entonces, y estas son tablitas que nos orientan para saber más o menos el contenido de hierro por cada 100 gramos de parte comestible. Y también fuentes de vitamina C, como hemos visto, la vitamina C va a ayudar a la absorción del hierro no N. Acá tenemos entonces una lista también de alimentos que contienen vitamina C, de frutas y también acá de verduras, ¿no? Acá le he puesto vegetales, pero en realidad nosotros lo conocemos más como verduras. En otras latitudes les dicen vegetales a las verduras, pero nosotros acá decimos vegetales, pues no solamente a las verduras, sino también a las menestras, a los cereales, a los tubérculos, etc. Muy bien, entonces ahora sí, posiblemente van a querer ustedes también participar. Es importante que ustedes participen, que se hagan alguna pregunta. Si está a mi alcance la puedo responder, pero también ustedes como alumnos, estudiantes, sin duda que tienen también algunos conocimientos y al respecto. Y si pueden aportar, en buena hora. Sí, doctor. Muchas gracias por esta magnífica ponencia acerca de un grave problema de salud pública como lo es la anemia en niños. Bien, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas o dudas acerca del tema. Si alguno desea participar, puede prender su micro o escribirlo por el chat para que podamos leerlo. Muy bien, Carolai, estaremos atentos. Bueno, doctor, yo quería hacer una pregunta acerca de cómo es el tratamiento en niños que tienen infecciones, ya que en estos no podemos darles suplementos de hierro o micronutrientes. Entonces, ya cuando se traten estas infecciones, antes de eso, ¿cómo podemos Claro. ayudarlos en cuanto a la anemia? Sí, sobre todo cuando se usan antibióticos. Entonces, cuando se usan antibióticos, mientras se usen los antibióticos, se tiene que suspender el tratamiento de la anemia con los productos farmacéuticos de hierro. Claro, el tema no es tratamiento de anemia, es prevención, pero de todas maneras,
El tratamiento de la anemia más o menos debe durar 6 meses. En algunos casos un poco más, ¿no? En ese lapso, entonces, si el niño está con una infección que necesita antibióticos, entonces ahí sí es necesario suspender el tratamiento de hierro. Ahora, recordemos que en los niños, gran parte de las infecciones son de origen viral, por lo tanto, no se usan antibióticos, ¿no? Esto hay que tomar también en cuenta. Muy buena pregunta, Caroline. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta acerca de el daño producido por la anemia en el infante es reversible durante las etapas posteriores. Claro. Lamentablemente, en muchos casos cuando se ha producido una anemia moderada, severa, en niños menores, los daños generalmente son irreversibles. Entonces, si bien es cierto, no son daños que se noten muy fácilmente, pero sí después, sobre todo aquellos daños que tienen que ver con los conocimientos, con las habilidades cognitivas del niño, ya que al haber una menor oxigenación, como hemos visto, ¿no? El hierro, la hemoglobina, los glóbulos rojos tienen que llevar la oxigenación, tienen que intervenir en la respiración celular, y no solamente en esto, sino también en otros niveles enzimáticos, y puede haber daños a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto puede haber en ese sentido daños irreversibles. Por eso es muy importante la prevención, ¿no? Las medidas que hemos visto son importantes. Una medida que a mí me llamó bastante la atención en mi práctica ha sido justamente el corte tardío del cordón umbilical. En algunos casos, antiguamente se realizaba el corte muy temprano por varias razones, pero ahora ya se está practicando el corte tardío del cordón umbilical, por lo menos 2 o 3 minutos, ¿no? En niños que no tienen problemas. En los establecimientos de salud, generalmente los nacimientos son sin problemas, porque los niños que tienen problemas, los embarazos con complicaciones, generalmente tienen que referirse a un hospital para prevenir mayores daños en el niño, ¿no? Entonces, esto satisfactoriamente se está realizando en todo nuestro país. Por supuesto que debe haber algunos lugares donde todavía no se está practicando correctamente, pero en general sí, esta es una medida que se está realizando en todo nuestro país, y yo lo veo también, ¿no? En nuestro centro de salud de Zamácola también se está realizando esta medida del clampaje tardío y del corte tardío del cordón umbilical, que va a ayudar bastante en la prevención de la anemia, ¿no? Entonces, como hemos visto, no solamente es esto, sino también tiene que ver con los alimentos adecuados de los niños, la lactancia materna, cuán importante es la lactancia materna, el apego. El apego es tan importante para que el niño aprenda a lactar, ¿no? Y se inicia favorablemente entonces en la primera hora de vida la lactancia materna, que va a durar pues 2 años, por supuesto exclusiva 6 meses como mínimo, ¿no? En general 6 meses con lactancia materna exclusiva, y como mínimo 2 años se puede continuar la lactancia. Entonces, esta lactancia adecuada con una madre que tiene buenos niveles de hierro también va a aportar el hierro. Por supuesto, a partir de los 6 mesecitos, ya el niño tiene que aprender a comer otros alimentos. Entonces, también es hemos visto el papel de la madre es muy importante acá, ¿no? Para que tenga la paciencia suficiente, para que el niño aprenda a consumir una alimentación balanceada, variada, que contenga no solamente hierro, también contenga los nutrientes suficientes, adecuados para tener una nutrición
adecuada. Y también, por supuesto, los suplementos farmacéuticos que ustedes han visto, ¿no? Que eso ya, cuando uno está trabajando, ya es más fácil recordarse porque ya uno tiene acceso a las normas técnicas, en fin, y la práctica misma hace que uno ya maneje bien estos productos farmacéuticos. Muy bien, adelante. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? En caso de no haber más dudas, vamos a dar por concluida la exhortación y agradecemos la participación del doctor. Esperamos contar con su ayuda en futuras ponencias y sin nada más que decir, muchas gracias a los participantes y que tengan buenas noches. Antes, los felicito porque ustedes son estudiantes muy aplicados, porque son pocos los estudiantes que tienen interés en mantener una sociedad científica como ustedes la tienen. Entonces, creo que fundamentalmente, cuando ustedes están estudiando, gran parte de ustedes van a terminar su carrera y gran parte de ustedes van a servir a nuestro país como médicos en diversos campos, ¿no? Y muchos posiblemente van a tener la oportunidad de estar imbuidos en este campo de la prevención de la anemia, otros van a dedicarse a otros campos, ¿no? Pero al final todos son importantes, ¿no? Todas las especialidades, todos los campos de la medicina son importantes para mantener un adecuado nivel de salud en nuestra población. Entonces, y sobre todo, creo que ustedes siempre deben tener en mente que las profesiones de salud son profesiones de servicio, ¿no? Y creo que ustedes están ya preparando en ese sentido. Y solamente quiero decirles que para mí, entre otras personas que me han inspirado a servir adecuadamente como médico, es un médico que vivió hace más o menos 2000 años atrás, al cual le llamamos el médico de los médicos, los que creemos en este Jesús de Nazaret, que como ustedes saben, enseñaba, predicaba y curaba, ¿no? Eso es todo lo que quería decirles y muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y a los participantes recordarles que el post-test se está pasando ahora por el chat y tienen 20 minutos para llenarlo. Muchas gracias a todos y gracias, doctor. Esperamos verlo en otra oportunidad. Entonces me despido de ustedes. Bien, estoy viendo algunos chats acá que también me están enviando. Gracias también a ustedes por su participación. Muy bien, hasta luego, hasta pronto. Yo me despido entonces. Yo me retiro entonces, ¿ya? Hasta luego.